Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Lo Bueno, Lo Malo y Lo Feo. Esta vez tenemos una invitada muy especial que es Denise García. Denise es una creativa multifacética, se inició como diseñadora gráfica, ha alcanzado importantes posiciones en agencias de gran renombre, ha sido directora de arte, Head of Art, directora creativa general en algunas agencias y ha hecho una transición muy suave hacia el mundo digital y también tiene una importante experiencia en e-commerce, además de algunas otras relacionadas a tu actividad del pasado, haber sido bloguera y demás. Y además Denise es una querida exalumna del ITSO, así que te damos la bienvenida. Muchísimas gracias. Yo estaba pensando sobre qué hacer en este podcast y conversando con Sonia sobre exalumnos, recordamos tu paso por el ITSO que fue muy sonoro, ¿no? Y luego revisando un poco cómo se había desarrollado tu carrera, nos pareció importante conversar contigo para que nos cuentes si es que realmente hay un techo de cristal para las mujeres en el mundo de la creatividad publicitaria. ¿Cómo te ha tocado manejarte con ese tema? Es complicado y yo a lo largo de toda mi carrera he tenido chicas que han entrado como pasantes. Normalmente a mí no sé por qué, pero siempre me tiraban las pasantes. Eh, y siempre a mis compañeras o a las pasantes que tenía siempre les decía, ser mujer en el mundo de la publicidad es complicado porque hay que tener mucho carácter para poder hacerse escuchar dentro de un grupo o en una industria que normalmente está regida por hombres a lo largo de la La historia, historia de la publicidad. en realidad. Entonces, yo me acuerdo que les decía, a veces van a haber días en los que toca entrar pateando el perro para hacerse escuchar, porque si uno piensa que le van a dar la palabra o que simplemente por el hecho de estar sentada en un equipo va a pasar, difícilmente sucede. Eh, Gracias a Dios, y creo que también, bueno, tengo un carácter fuerte en el tema laboral. Siempre he tratado de hacerme escuchar, de hacer saber todos mis puntos de vista, las cosas que creo que están bien, aportar y demás. Y no me ha ido mal. Pero sí ha sido muy complicado porque obviamente me he topado con muchas barreras. Nunca me voy a olvidar que en algún momento en una agencia donde trabajé, yo estaba pidiendo un poco más de sueldo. Me dijeron, es que no te podemos pagar más porque eres la mujer que más gana en todo el piso creativo. No te puedo creer. Esa fue la respuesta. Esa fue la respuesta. El límite de tu salario era tu sexo. Terrible. De no creer. O sea, Y eso es reciente. No, eso ya fue algún tiempo, Ok. pero sí fue algo que me marcó. Me Y imagino. yo dije, ok, o sea, definitivamente para poder salir de ese techo, como tú dices, ese techo de cristal, definitivamente toca buscársela o solo o literal pelear con uñas y dientes por un cargo, por un ascenso o porque así sea empezar desde abajo e ir poco a poco calando con, con, con pasión, porque si no, definitivamente no, muy pocas veces se logra. Sí. Conversábamos y Sonia la recordaba muy bien también. Ha habido muy pocas mujeres directoras creativas en la publicidad ecuatoriana. Tamara Navas, Nachine Smolik, Isabela Falco, que vino de Perú, no era ecuatoriana. No hay muchas mujeres ecuatorianas en la posición de directora creativa. Sí, de hecho yo estoy en un grupo, digamos, que se llama el Círculo de Creativas del Ecuador. Es parte del Círculo de Creativas de la TAM, ¿no? Al menos en la región, cada uno tiene su círculo. Y estamos mujeres desde diseñadoras, redactoras, communities, contents, eh, creativas, redactoras creativas, directoras creativas. Pero sí, somos muy pocas. Normalmente todos los años incentivamos a realizar un censo dentro de ya seas freelance o ya sea que trabajes en una agencia, para poder conocer cuántas chicas se están incorporando año a año en la industria, cuántas chicas de ellas han logrado asumir o pasar hacia un cargo superior, cuántas están en un techo de salario.
conocer cuáles son las diferencias incluso de sueldos entre hombres y mujeres. Y sí, somos muy pocas. Si mal no recuerdo la cifra, quizás podría ser un número menor a 20. En la En una actualidad, industria tan atomizada como uno diría la mujeres ficción. trabajando como directoras creativas, somos pocas. Pocas, realmente pocas. Claro, un número muy bajo, muy bajo. Y realmente ahora en este año, en este siglo, no se concibe que el trabajo, la industria creativa no dé el espacio porque debería ser por el talento, o sea, se paga el talento y son las habilidades creativas, el pensamiento creativo, las habilidades para reinventarse también, porque es una profesión que, si bien es cierto, da muchas alegrías, también muchas frustraciones, porque trabajamos con el no, no me gusta. ¿Por qué? Porque no sé, porque no me gusta y punto. Repita, haga nuevo, haga nuevo. Entonces, se trabaja también con un gran nivel de gestión en las emociones, un gran nivel de gestión en las emociones. Pienso también que la rapidez con la que vivimos, las facilidades tecnológicas con las que trabajamos, ha cambiado muchísimo la manera de trabajar, pero sin embargo, somos seres humanos, somos personas, sentimos, nos ponemos en la piel de los consumidores y también, pero a veces como que no se cree, no se acuerdan mucho que también tenemos piel y sentimientos, ¿no? Entonces, sí creo que un poco me parecería que el entorno del mercado se ha quedado en las expectativas que a la velocidad de los actores han tenido, en este caso las mujeres. Nosotros como instituto damos mucha apertura e incentivamos muchísimo que las chicas tomen las carreras que en otro tiempo eran eminentemente de hombres. De hecho, a veces se sigue viendo esto, y tenemos muy buenos resultados. La mujer tiene una capacidad única para determinar los detalles, para la gestión del proyecto con muchas aristas, con muchas tareas a la vez. Y por ejemplo, en cuestiones de segundos tú puedes detectar un salto de edición, un problema ahí, y que a veces, o sea, esa es la calidad, digamos, del trabajo. Pero estando de acuerdo contigo en que esa capacidad de multitasking que tienen las mujeres es definitivamente mayor a la de los hombres. Eso creo que es indiscutible. La cantidad de temas en los que pueden manejarse simultáneamente, los hombres no pueden, ¿no? Pero creo que Sonia decía algo importante y es ya ese feeling de la creativa. Uno de los grandes prejuicios con los que yo encontré también en el pasado es que los clientes se sentían cómodos con las creativas tratando temas de productos femeninos y de amas de casa, más no productos entre comillas de hombres. O sea, una cuenta de carros, no, ¿no? Una cuenta de Bancos. implementos deportivos, no, ¿no? Sí. O sea, ¿sigue ocurriendo eso? Sí, pero, o sea, a ver, definitivamente sigue ocurriendo, Ya. lastimosamente también. Pero creo yo que ahí viene como ese tema de dar y dar, ¿ya? Entre la creativa que obviamente pelear su posición y demostrar que está capacitada para manejar, Cualquier cosa. por ejemplo, una cuenta de repuestos para camiones. En algún momento me tocó Claro. conversar con un cliente sobre ese tema. Me ofreció ¿tienes conocimiento? Sí. Y el hecho de ser mujer no te va a eximir de conocer un montón de cosas, Sí. pero a veces está disfrazado, que es algo que también me he dado cuenta. Obviamente, desde hace algunos años hay toda esta corriente en el tema del feminismo, en el tema de la igualdad laboral, salarial, entre otras cosas. Eh, Pareciera a veces que no existe, pero sí existe todavía. Entonces, que recordaba mientras conversábamos, tuve el gusto y el honor de conocer a una publicista muy importante que fue Charlotte Beers, que llegó a ser directora creativa en Thomson Mundial y luego fue la presidenta de Ogilvy. Y cuando ella asumió la presidencia de Ogilvy, por alguna circunstancia, estaba yo en Nueva York y la fui a visitar. Y hablábamos sobre este tema y ella contaba que en su época de directora de cuentas ganaron la cuenta de unas maquinarias caseras, taladro,
Entonces, la manera de ella de convencer al cliente de que estaba capacitado fue en una reunión de presentación de campaña, donde mientras se presentaba la campaña, ella desarmó un taladro y lo volvió al palo. Ya está. Pero Ya ya está, superada. ¿no? Pero, o sea, te estoy hablando de algo hace muchos años, Sí. pero me pareció genial el enfoque. En vez de ponerse a discutir, a gritar o a patalear, simplemente demostró que este no es un tema de sexo o de género, como quieras decir, sino que es un tema de intelecto, de capacidad, de habilidad, de generación de ideas. Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que una de las cosas bastante interesantes y que al menos a compañeras, a colegas, e incluso yo misma he hecho en reuniones que a veces dicen, no, es que si vamos a una reunión o vamos a una licitación, que me pasó hace poco, de hecho, dijeron, es que vamos muchos hombres, entonces tenemos que llevar a una El florero de... Ay, Florero. o sea, yo me quedé como, Qué ok, mal o sea, eso, no me qué estás mal. diciendo que me quieres llevar porque yo me encargué Ajá. de ayudarte a bajar tu estrategia y a ayudarte a graficar toda la licitación. Si no te Claro. estás diciendo que me vas a llevar porque necesitas tener una cuota de mujer. Claro, Entonces, terrible. claro, y me decían, no, es que clientes son más hombres y de repente yo llego y el 60 o 70% de la gente que estaba reunida en la licitación eran mujeres. Las que iban a tomar la decisión sobre la campaña. O por lo menos para hacer pasar a una siguiente ronda. Para Entonces escuchar. son cosas que realmente tú te quedas como, ok, estamos peleando y se han hecho muchísimos avances en la industria, pero todavía quedan esos rezagos que pareciera que están como Prejuicios. ocultos o están Prejuicios. tapados con otras palabras Prejuicio, como para quererlo hacer prejuicio, más sí. suave, pero sigue existiendo. Entonces, que hace poco tuve una experiencia que me llamó mucho la atención. En asociación con otra agencia manejamos un caso muy importante en un tema de relaciones públicas. Y tuvimos una reunión masiva con el cliente y varios otros actores que manejábamos en conjunto el tema. Y la directora de la cuenta de la agencia que manejábamos nosotros se sintió ofendida por un comentario. Que honestamente yo no vi la ofensa. Y ella nos reclamó a su gerente y a mí de por qué no la habíamos defendido, porque ella se sentía que la habían vulnerado en su condición de mujer. Y hasta ahora sigo pensando qué fue lo que pasó, porque yo no sentí en ningún momento que había una ofensa o una degradación de sus valores. ¿Tú no crees que también ahora hay algo de un poco de susceptibilidad extrema por parte de las mujeres en ese tema? Creo yo más bien que no es un tema de susceptibilidad, sino un tema de desconocimiento. No. ¿Ya? Se ha hablado mucho y lastimosamente, y para aquí en Internet es un mundo demasiado amplio y hay diversas opiniones, tanto en redes sociales, en blogs, en noticias, etcétera, etcétera. Y obviamente cada quien va a hablar sobre su experiencia o sobre lo que cree que está bien o está mal. De que esto es como la belleza, puede llegar a ser subjetivo. Pero sí hay ciertos límites dentro de el tema, por ejemplo, del machismo, los micromachismos, el tema del mansplaining. Sí hay cosas que a lo mejor tú dices, no, es que si yo te digo que me esperes sentada, no es mansplaining. ¿No? Hay una delgada línea, pero va a depender mucho del contexto en el que lo diga, el tono en el que lo diga, y cuál es el rol de la persona que me lo está diciendo. Hay ciertas cosas y hay ciertos matices grises, son sutilezas, pero al final del día tampoco es un tema de siempre estar cuidando al 100% de lo que se dice, Claro. porque obviamente tampoco es No es lo una justo para comunicación, sí. nuestros compañeros varones, pero sí es un tema de desconocimiento de ambas partes, de saber dónde puedo yo marcar una línea, dónde realmente me están faltando el respeto, o dónde yo puedo decir, ok, no criticarte, pero sí enseñarte. Porque eso es fácil decir me siento ofendida, pero si yo no digo por qué razón me siento ofendida, Claro. no existe en realidad una verdadera enseñanza para la persona Y cometió la ofensa. Claro. De acuerdo. Buen Y- punto. y Muy buen punto. Conversando un poco sobre ya Denise la creativa, Denise la directora creativa, ¿cómo tú definirías tu manera de trabajar?
¿cuáles son los aspectos importantes que tú consideras ahí en tu proceso creativo? A ver, yo creo que yo siempre he sido muy curiosa y como he dicho en varias entrevistas y en varias charlas que he dado a chicas que están recién empezando. Siempre he sido una persona muy curiosa. Y si bien es cierto, digamos que según la universidad, yo estudié diseño gráfico publicitario. Pero en el camino, durante todo este tiempo, yo ya tengo más de 15 años trabajando en publicidad, he aprendido pasos específicos que así sea para hacer una tarjeta de presentación, tienes que aprender. Definitivamente yo creo que dentro de mi proceso, lo número uno siempre va a ser sentarme mínimo media hora, 1 hora, 2 horas con el cliente, conocer, hacer preguntas que realmente me vayan a servir para poder trabajar, conocer qué es lo que necesita. Y en base a eso decirle al cliente, ok, una cosa es que tú me puedes decir toda esta lista de requerimientos, pero a lo mejor de 10 puntos, en realidad solamente estás necesitando 3, los otros 7 son un tema que tienes que afinar lo que ya tienes. Entonces, son esas cosas y obviamente también eso le da un poco la experiencia, pero sí trato mi primer paso siempre va a ser hablar con el cliente. Conocer el producto. Claro, conocer todo acerca de lo que él está buscando, que yo como creativa, como diseñadora o como agencia le pueda solucionar o le pueda ayudar a lograr. Y posterior a eso, ok, definir, ok, tú quieres todo esto, ¿cuál va a ser el objetivo que quieres alcanzar con esto? Ok, con eso yo ya puedo entrar ya en un proceso creativo, empezar a investigar, hacer todo yo me he vuelto muy fan de la data, de recopilar información, de levantar información, preguntarle a la gente, meterme en redes a ver qué hay, qué está diciendo la gente, porque todo eso al final del día va a alimentar lo que sea que yo tenga que hacer. Claro. Entonces, eso y bueno, finalmente ya sentarme en un proceso ya como tal creativo, revisar referencias, entre otras cosas. Pero lo que tú dices es clave. La única manera de ayudar a un cliente es entendiendo su problema. ¿Cuál es el problema que tiene que resolver? Y ahí es donde entra el creativo con su agudeza y su originalidad a proponer soluciones que no se le van a ocurrir nunca al cliente o a las otras personas que tiene a su alrededor, porque para eso existe la profesión y gente como tú, ¿no? Eso es importante, especialmente a veces hay ciertos clientes que no creen mucho en las agencias o en la publicidad o en la creatividad y ellos dicen, no, yo tengo aquí, se me ocurren las ideas, yo sé esto, y yo le digo a mi hijo, ya sé lo que hay que hacer. Entonces, siempre ha existido eso, pero sí creo que cada vez mientras más nos vamos tecnificando o adentrando, profesionalizando en estas áreas, es importantísimo escuchar de gente joven como tú, profesionales como tú, que tienen esa disciplina y ya que tienen esa mentalidad para trabajar y saber dónde vamos directamente, con qué preguntas y qué preguntas hacer. Muy importante para esos clientes que se animen. Y hablando de problemas y soluciones, veíamos también y recordábamos que has tenido un paso por la comunicación política. Cuéntanos un poco de esa experiencia y qué enseñanzas te dejó, si volverías a hacerlo, te agradó. Cuéntanos un poco de eso. Definitivamente, y voy a empezar un poco de atrás para adelante, definitivamente no era algo que yo esperaba que llegara a mí dentro de mi carrera profesional, pero en el momento en el que llegó fue como una especie de flechazo. No. Definitivamente tiene toda su magia. El tema de comunicación política es algo que definitivamente sí lo volvería a hacer, porque en realidad la forma en cómo llegó a mí fue literalmente de la nada. Fue por un tema de relación con mi partner de la agencia, por un tema de redes sociales. Él es una persona que opina mucho sobre política. Lo contactaron y él dijo, ok, sí, podemos hacerlo. Tengo un equipo que puede encargarse de esto y tengo una persona que puede invertir las horas suficientes para poder desarrollar toda una estrategia de comunicación, solucionar todo lo que se necesita en el camino y dirigir a un equipo para poder trabajar. Entonces, definitivamente me gustó muchísimo. Es más, estoy tratando de como tomar
o en meterme a foros o meterme a cursos para conocer un poco más. Obviamente es una carrera difícil y cuando el tema de comunicación, pero lo bonito de, creo yo, que estudiar tanto diseño como publicidad, y creo yo más, y me disculparán los redactores, pero creo yo que los diseñadores tenemos ese plus adicional que a lo mejor un redactor no puede suplir. El redactor se le puede complicar más diseñar, pero a un diseñador nunca se le puede complicar escribir. Claro, algo muy bueno Porque también de eso. todos aprendemos a escribir. Eso es verdad. Exactamente. Y no todos tenemos el don de poder graficar algo. Exacto. Así es. O sea, podemos pensarlo, imaginarlo, pero necesitamos ese que lo va a poner Claro, ahí. el que lo baja. Sí, entonces, Pero te comento, y no sé, y te interrumpo un ratito, y me gustaría que conversemos eso también, sobre tu experiencia con inteligencia artificial, ¿no? Yo he tenido dos experiencias que me he muerto del gusto y de la risa de ver cómo pude diseñar algo. Y yo jamás he podido dibujar la casita cuando estaba en el kinder, ¿no? Pero bueno, pero regresemos al tema de la comunicación política y el bicho que yo sé que le pica a todo el mundo que toca esa fibra, ¿no? Es como una graduación, ya no manejo sí, productos de consumo masivo, sino que ahora estoy en lo más importante que es la política y el manejo de un Estado y todo lo que está alrededor de eso. sí, yo creo que dentro de todo lo que me tocó hacer, muy aparte de conocer a la gente y demás, eh, el tema de poder llegar o impregnar a la gente de manera mucho más palpable un mensaje, al menos como comunicadores, es algo que, como tú dices, es como que te embriaga, es como ese bichito que de repente llega, te pica y te vuelves medio loco. Diste una idea, el político la soltó y eso caló y eso es un vuelo. Sí, sí. O Más sea, allá de que la persona compre la leche en el supermercado de la campaña que hiciste. claro, porque muchas veces en la publicidad tradicional, digamos así, en la comunicación tradicional, tiene sus etapas para poder llegar y ver un resultado, Ujú. digamos que tangible de esa comunicación. Pero en el caso de la comunicación política, como existe tanta inmediatez en la actualidad por todo el tema digital, que realmente no pasaba antes con el tema tradicional, y esos resultados de lo que Son uno trabaja inmediatos. día a día es inmediato. Y algo que también me gustó muchísimo es que nunca paras. Ya, en el momento en el que entras a campaña, literalmente paras cuando te quedas dormido y no estás soñando que estás haciendo algo. Pero creo yo que también en ese tema de estar constantemente buscando información, estando alerta, y en esa alerta que se te ocurran cosas e ir solucionando en el camino, ir pidiendo que se grafique, redactando, finalmente revisando y finalmente saliendo al aire o publicando algo, es, es, es un reto. Claro. Lograr levantar algo en 3 horas, 4 horas, como de tarde, porque en política siempre todo es tarde. Pero me ayudó muchísimo a tener como mucha más rapidez de lo que yo ya consideraba que tenía al momento de solucionar un problema. Muy aparte de que, bueno, gracias a Dios tuve excelentes, digamos que mentores, una especie de directores de campaña, etcétera, que Un buen también, equipo. claro, exacto, que Y un buen permitieron producto. que haya esa sinergia y que se pueda trabajar de forma correcta, digamos Ya. así, forma ordenada. Forma ordenada y correcta, claro. Y un buen producto también, ¿no? Porque también el candidato, él viene y pone su parte, hace su parte y de alguna manera tiene que escuchar a sus asesores de comunicación. Excelente, o sea, una gran experiencia que has vivido a lo largo de este tiempo en la parte comercial y la política. Excelente, excelente. Algo más, y ya como para ir cerrando, regresando un momento a la comunicación comercial, de las cosas que has hecho, de cuáles te sientes orgullosa, por ejemplo. ¿Cuáles son tus campañas favoritas que has hecho tú? A ver, digamos que si yo hago un repaso, hay campañas o hay marcas a las que yo considero que son mis hijos. Definitivamente creo que uno de los primeros hijos que tuve fue manejar Nestlé, a la parte de confites.
porque fue cuando, bueno, yo ya había llegado, pero estaban recién creados los muñequitos de Navidad. Y claro, fue el poder empezar a darles todo un ecosistema, una voz, y el poder ser parte de ese equipo definitivamente. De para una mí marca es- global. Exacto, para mí fue algo que me apasionó todavía más, a poder seguir en el tema de la publicidad. De allí creo yo que el tema de retail, y que también ahí vino una especie de otro bichito. Yo tengo bichitos por temporadas. Entonces, en algún momento manejé un retail de moda, y eso también para mí me abrió los ojos de otra forma, en otra arista del diseño, de la comunicación, de la publicidad, del marketing, a conocer qué había detrás de eso. Y ese también para mí fue un segundo hijo, porque literalmente fue llegar, y más que nada yo voy a vivir eternamente agradecida con ese cliente, porque nos permitió poder jugar con una marca que no es una marca aspiracional, o sea, no es ni de poner un ejemplo, sino es una marca mucho más low cost. Y nos permitió jugar para ver hasta dónde podía llegar, hasta dónde podía subir su branding de marca, hasta dónde podía llegar a ser tan similar con su competencia, que ni siquiera era directa, era una competencia indirecta, tanto que llegaban momentos en los que la gente decía, ok, aquí, ¿quién está cerrando el comercial? O esto lo encuentro también en la tienda de la competencia, o no. O sea, son ese tipo de cosas que también me gustaron mucho. En algún momento estudié también, tengo varios cursos en temas de marketing de moda, por ejemplo. Porque Es me todo gustó muchísimo, es todo otro mundo aparte. He manejado también campañas muy lindas y que han sido premiadas y que han sido conocidas. Creo yo que una de las que también me marcó mucho fue una campaña que se hizo en una de las últimas agencias en las que estuve, que fue para los PPL, las personas privadas de libertad. El equipo creativo armó toda una campaña para radio, para que ciertos PPLs puedan contar cuentos para sus hijos y que tenerlos de alguna manera un poco más cerca. Eran PPLs que estaban en temas de máxima seguridad, y eran personas que estaban en mínima. No recibían visitas, claro. Casi que no recibían visitas. Entonces se armó toda una campaña para un poco visibilizar a esta gente, dar a conocer que la rehabilitación social existe, es posible hacerla, siempre y cuando haya un motivador. Y eso también fue muy lindo, poder formar parte de ese equipo, ayudarles a los presos a graficar sus cuentos, en este caso, que fue lo que me tocó a mí puntualmente, el poder también ser parte de eso, así sea en una pequeña porción, te abre un mundo que a lo mejor nunca lo habías visto. Quisiera que esa hija mía que tiene 14 años tuviera esos 3 añitos cuando yo caí preso, para poderle contar los cuentos que he escrito. Este cuento va dedicado a mis hijos, Melanie, Carlita y Matthews. Paquito era un niño de 10 años, de tez clara y grandes ojos. La mañana siguiente la mamá le pidió a Eric que busque en la cartera las llaves Estaba del habitado agua. por las más hermosas flores y una gran variedad de mariposas, colibríes. ¿Cuántas veces por reír un poco hoy se llora mañana? Los reclusos, quienes fueron capacitados en talleres de escritura, crearon historias a las que denominaron cuentos de libertad.
ya dentro de mi experiencia un poco más, digamos que independiente, yo hace algunos años me independicé, abrí la agencia, ya tenemos casi 8 años. Creo yo que una de las cosas que también me marcó fue haber manejado una cuenta de eSports. Claro. Ese fue otro chico de otra temporada. Y el poder descubrir también todo ese mundo. Yo siempre he sido amante de los videojuegos y ya tenía ciertas nociones, pero el poder manejar una cuenta de ese tipo desde el otro lado y estar constantemente en inmediatez de, ok, llega el partido, sube, publica, toma la foto del ganador, ahora esto, ahora otro, y revisa los comentarios cómo está, y la comunidad. Entonces son cosas muy lindas también, y justamente va un poco a la par de lo que te comentaba con el tema político, ese tema de estar siempre sobre la jugada, pensando en que, ya, ok, aquí ganó este, entonces vamos a hacer el video así, asado, cocinado, ok, vaya. Ahorita. Entonces, son ese tipo de cosas de poder resolver sobre la marcha que creo yo que hacen muy emocionante el trabajar en este medio. Una de las pasiones que también descubrí fue el tema del e-commerce. Siempre me ha llamado muchísimo la atención todo el tema estratégico, y el poder trabajar en e-commerce también ha hecho que descubra otras áreas del diseño que a lo mejor nunca me hubiera interesado, el tema de diseño UX. Eso quiero decir, ya no es necesariamente el tema estético, sino que funciona. Exactamente. Que funciona de acuerdo a la experiencia de usuario. Trasladar el diseño hacia algo 100% funcional, que depende de tu perspicacia y de tu experiencia, que ese botón se clique o no, es algo también muy reconfortante. Y más que nada también poder brindarle soluciones desde la parte creativa a un cliente que a lo mejor me dice, sí, yo tengo, pero no vendo casi nada. Ok, vea. ¿Qué categoría era esa? He manejado algunos, creo yo que el más... El que más te haya gustado. Mi hijo, digámoslo así, es un e-commerce de wellness y personal care. No. Que es el proyecto más grande que hemos hecho. De hecho, por cuestiones obviamente del trabajo, me he hecho como que perita en temas de que la integración, ok, tienes el sistema contable, el sistema de facturación, el sistema logístico, tus bodegas. Entonces, ha sido todo un tema de ir conociendo poco a poco todo lo que involucra el tema del e-commerce, y finalmente todos esos puntos se ven reflejados en el diseño. Claro. En cómo está diseñada la web, cómo están puestos los productos, cómo están puestos los fondos, en los textos, en los colores. Entonces, el poder también como que darle ese cierre a ese círculo y que esa cereza del pastel sea el diseño, también es algo que realmente a veces la gente no lo espera. Claro, porque usualmente los creativos tienden a desmerecer al e-commerce, ¿verdad? Porque no es creativo. Una de mis peleas desde que salí de agencia con algunos colegas es que no, es que la creatividad tiene que ser creatividad. No, la creatividad tiene que resolver un problema. Claro. Eso es lo que hacemos. Tiene que resolver un problema. Yo no puedo ser creativo solo porque sí, solo porque a lo mejor me imagino que un comercial va a quedar bonito o que una gráfica va a quedar linda. Tengo que resolver un problema, y el 99% de las veces el problema es que el cliente necesita vender más o no vende. Claro, Entonces, claro. si puedo solucionar desde mi lado creativo, con ideas, sí, lindas, pero que al final del día deben en que la persona a la que le estoy transmitiendo eso vaya, se pare al frente de la percha, o vaya, se siente frente a su computadora y ponga a comprar, Y suben las ventas es NNK. Otra cosa. Sí. En tu, digamos, el currículum de las cosas, de los logros, tenemos un caso, ¿no? Un caso de haber incrementado las ventas. Solo cambiando el sitio web, solo cambiando la plataforma. Pero el y el crecimiento diseño. fue exponencial. También, claro. La plataforma y el diseño. Ellos vendían $5,000 mensuales y pasamos a vender 50,000. Son esas cosas que a veces la gente piensa, no, es que solamente rediseñame el sitio. Necesito saber qué es lo que quieres lograr con este sitio. Explícame para poder llegarte mejor. Y sobre esta línea, la ayuda de la inteligencia artificial, ¿cómo tú la ves? ¿Cómo para mí ¿La has utilizado? Sí, Claro, sí, obviamente. por supuesto. Y creo yo que en muchas aristas he probado algunas también.
Pero sí, en temas de gráfica, en temas de redacción, incluso a veces en temas de estrategia. Una de las cosas que me pasaba hace poco, cuando estaba trabajando en una agencia, es que, claro, por ejemplo, la inmediatez de un retail es realmente abrumadora. Puede llegar a ser abrumadora si es que nunca has tenido, aunque sea de a poquito, tocando el mundo de retail, porque es complicado. Sí. Y claro, por ejemplo, yo estaba como directora creativa para una cuenta de retail y la demanda del cliente era tan alta que entre pensar una estrategia, revisar que el director de arte qué es lo que está haciendo, verificar si el director de arte está supervisando al diseñador, si la redactora está redactando lo que le envié, si se ha subido el contenido y todo. Claro, hay momentos en los del día que yo literalmente era como, no tengo más cabeza para hacer. Y claro, en ese rato, necesitamos unos guiones, ok. Guiones. Y claro, nunca es al 100% fiel, pero sí te ayuda a tener una base. Entonces, ok, aquí quito esto, cambio esto, pongo, listo. Y lo que te puede haber tomado media hora, una hora, entre sentarte a pensar un guión y todo, lo armaste en 15 minutos. Claro. Entonces, definitivamente Realmente esa es la belleza. un montón. Y eso es lo lindo de la inteligencia artificial. No es que te va a reemplazar. No, te va a ayudar a ser más eficiente. Yo no creo que reemplace la inteligencia artificial al pensamiento de una persona, pero sí, es, como tú dices, es una herramienta para ser un poco más ágil en el mundo en el que vivimos actualmente. Claro, desde el aula, inclusive para que ya los chicos vayan habituándose a las tecnologías que van cambiando también, 3, 6 meses cambian distintas, pero importantísimo es cuál es el comando que tú le vas a dar. Y Eso no se lo primero, puede bien inventar la claro. IA. Claro, se lo tienes que decir tú. Claro, y ahí El viene la objetivo, ciencia. así es, el objetivo, el problema, establecer esto, tener bien identificados los competidores, entonces muy bien, desde el aula. Estaba escribiendo un artículo y tenía que graficarlo. Y no encontraba nada. Entonces, Dalí, ¿no? Y te los voy a mostrar en un momento más. Le pedí a Dalí, le digo, quiero un cerebro que en un torbellino me muestre ideas brillantes y coloridas. Y en segundo, le dije, no, pero quiero un cerebro realista. Y ya está. Entonces, en menos de un minuto tenía ya 2 alternativas de diseño, una totalmente en estilo ilustración y otra ya en un estilo de diseño más anatómico, pero mezclado con lo que había pedido. Para mí sigue siendo mágico. O sea, para alguien que viene del área de redacción y no del mundo de la gráfica. Asumo que un director creativo podrá sacarle un jugo 10 veces mayor al que le puedo sacar yo, definitivamente. Claro, sí, totalmente. O sea, yo creo que lo lindo de la inteligencia artificial ya desde el lado gráfico es, primero, número uno, definitivamente nadie puede reemplazar al que escribe el prompt. Claro. Y ese es el que tiene la magia real, no la IA. Porque hay que saber técnicas de iluminación, cómo necesito el cuerpo, posiciones, entre dirección de arte en general, si lo quiero en este fondo, no lo quiero en este fondo, etcétera, etcétera. Y definitivamente yo creo que soluciona muchísimo la vida para un director de arte o un director creativo, dependiendo de lo que vaya a necesitar. Pero al menos a mí, cuando me ha tocado armar gráficas con temas de inteligencia artificial, siempre mezclo, porque creo yo que, por ejemplo, temas de más que nada la iluminación, muchas veces se puede ver lindo, pero solamente un diseñador sabe dónde la sombra no tiene que ir. Claro, y justamente esa sombra es la que te ayuda a que se vea bien la etiqueta, por ponerte un ejemplo. Entonces, son esas cosas que, claro, al final del día te toca arremangarte a la vieja escuela. Pasamos Photoshop por así. Recogemos. Oye, bueno, ahora sí ya nos toca ir cerrando. Así es. Cuéntanos, ¿qué es lo bueno de ser una directora creativa en Ecuador? Lo bueno, creo yo que poder, muy aparte de la relación con los clientes y demás, yo creo que el poder conocer a nuevos talentos, a nuevos creativos, ayudarlos a formarse, ayudarlos a
a quitarse un poco la venda de los ojos del mundo en donde están y que puedan pelear por lo que quieren lograr. Creo yo que, muy aparte de los premios, las ideas, creo yo que es lo más lindo de poder ser directora creativa siendo mujer en este terreno creativo. ¿Qué es lo feo? Todavía esa percepción de la publicidad de hace 15 años, 20 años, donde el equipo creativo es menos si dan las 6:05 y ya no está en su puesto, está listándose para salir. O ese pensamiento de que no, es que si estás desocupado, ponte a pensar. No todo es estar siempre generando ideas. El cerebro necesita descansar, el creativo necesita descansar, pero más que nada a eso iba, nutrirse. Y a veces pareciera que no está haciendo nada, pero el creativo nunca descansa, siempre está pensando. Siempre está pensando. Entonces, creo yo que también un poco entender que estos tiempos ya no son aquellos, ¿ya? Y que si bien es cierto, existe mucha demanda de rapidez, no significa que siempre va a salir mejor. Entender eso desde el lado de una dirección. Y a veces me he topado con que hay personas a las que se les dificulta y somos contemporáneos. Me he encontrado con colegas que tienen casi que mi misma edad, son menores. Y está ese pensamiento arraigado de que no, es que cuando yo era diseñador en la agencia tal, a mí me hacían quedar hasta las 8 de la noche así no tuviera que hacer nada, porque adelantaba el trabajo. No, porque el mundo no solamente en la agencia es demandante, afuera también. Claro. Entonces, Claro, hoy el límite de dónde comienza y termina el trabajo ya no existe. No existe. Eso es lo feo. Y lo malo, Lo ¿qué es lo malo. malo de ser una directora creativa? ¿De acuerdo? lo malo, definitivamente que no somos suficientes. O sea, no vemos suficientes directoras creativas. Creo yo que hay muchas mujeres con muchísimo talento. Animar a esas chicas. Sí, o sea, que animar. definitivamente creo yo que no hay mejor momento para, si estás estudiando diseño, estás estudiando redacción, estás estudiando publicidad, comunicación, y tienes un norte o así incluso no lo tengas, creo yo que nunca va a estar de más alzar la voz y hacerse escuchar. Así sea que solamente se vea la punta de tu dedo en medio de un mar de gente, ese paso poco a poco puede marcar. Hay que darlo. Así es. Yo creo que un poco animarlos, te agradezco muchísimo, Denise, un poco animarlos a todas, a las chicas especialmente, a dar ese paso con seguridad, con la certeza. Siempre les decimos acá están ustedes en una burbuja, están de alguna manera protegidos. En el aula finalmente lo que se pierde es un punto o quizás algo peor, la materia, igual la vuelves a ver, pero afuera se pierde mucho la reputación, la imagen, el trabajo. Pero necesitamos, sí, mujeres valerosas, seguras de sí mismas, y somos la nueva generación para esas nuevas profesiones. Necesitan las profesiones y los clientes también esa mirada femenina, profesional, que ahora la tenemos. Gracias. Bueno, gracias, Denise, de nuevo. Gracias a ustedes por la invitación. A usted por seguirnos y nos vemos la próxima semana.